En la sombra de los densos jungles, en las cimas de montañas inaccesibles y entre vastas llanuras sin fin de América, se ocultan testigos de épocas remotas, estructuras enigmáticas, cuyo origen hasta hoy está envuelto en el misterio. 15 edificios míticos, de los cuales hoy hablaremos, desafían a la ciencia contemporánea y hacen que los arqueólogos se rasquen la cabeza con perplejidad. Imponentes pirámides, perdidas en impenetrables bosques, guardan secretos de civilizaciones desaparecidas. Su propósito es un enigma que ni los investigadores más experimentados han podido desentrañar. ¿Qué se oculta en la compleja red de túneles subterráneos de los cuales solo los pueblos originarios conocían la existencia? ¿Quién creó las gigantescas cabezas de piedra olmecas como si hubieran caído del cielo? ¿Cómo explicar las asombrosas coincidencias en las soluciones arquitectónicas de pueblos separados por miles de kilómetros de impenetrables bosques y cordilleras? La ciencia oficial ofrece sus versiones, pero a menudo se estrellan contra los hechos inmutables. Estas estructuras no son producto de la imaginación, sino objetos reales, muchos de los cuales han sido reconocidos por los arqueólogos, pero su verdadero propósito sigue siendo la mayor incógnita de nuestro tiempo. Sumergámonos en el mundo de los antiguos misterios, donde cada piedra puede guardar respuestas a preguntas que aún no hemos aprendido a formular. Mensajes invisibles de los dioses, el enigma de las líneas que emergen del cielo. Mientras reflexionamos sobre los misteriosos constructos de las antiguas civilizaciones, nuestra mirada inevitablemente se dirige a otra misteriosa verdad, extendida sobre las áridas llanuras de la desértica región peruana de Nazca. Aquí, en una extensión de más de 500 kilómetros cuadrados, antiguos maestros crearon algo verdaderamente inexplicable, geóglifos gigantescos, que prácticamente son imposibles de distinguir desde la tierra, pero que adquieren contornos claros solo desde la altura del vuelo de un pájaro. Colibrí, mono, araña, cóndor, estas y decenas de otras imágenes, algunas de las cuales alcanzan los 300 metros de longitud, fueron grabadas en la superficie del desierto mediante la eliminación de la capa superior del suelo, revelando un suelo más claro debajo. ¿Cómo pudo un pueblo que no tenía la capacidad de volar crear dibujos que solo adquieren sentido desde arriba? ¿Cómo lograron alcanzar tal precisión geométrica sin instrumentos de medición modernos? La ciencia oficial nos ofrece una versión de que las líneas de Nazca fueron creadas entre 200 y 6 siglos antes de nuestra era y 6 siglos después de nuestra era por un pueblo del que sabemos muy poco. Algunos investigadores creen que estas imágenes están relacionadas con antiguos rituales de invocación de la lluvia o servían como una especie de mapa del cielo. Otros ven en ellas un calendario gigante o caminos ceremoniales para rituales. Pero hay teorías más audaces. Erich von Däniken, conocido por sus visiones no ortodoxas, sugirió que las líneas de Nazca eran pistas de aterrizaje para naves espaciales de seres extraterrestres, a los que los antiguos peruanos adoraban como dioses. Su teoría suscita una sonrisa escéptica entre los académicos. Pero, ¿acaso podemos rechazar incluso las explicaciones más fantásticas cuando se trata de un fenómeno que desafía la lógica? Especialmente enigmáticas son las líneas perfectamente rectas que se extienden por muchos kilómetros, cruzando colinas y valles sin la menor desviación. ¿Cómo pudieron los antiguos maestros mantener tal impecable rectitud sin ver desde arriba? ¿Y por qué algunas de las líneas señalan los puntos de salida y puesta del sol en los solsticios? ¿Coincidencia o complejo astronómico bien planificado? Las leyendas locales hablan de que las líneas fueron creadas bajo la indicación de dioses que descendieron del cielo. Los habitantes nativos aún hoy se refieren a estos dibujos con reverencia, considerándolos sagrados. Quizás en estas leyendas se esconda una parte de verdad que aún no somos capaces de comprender. Sea cual sea la razón detrás de la creación de estas líneas enigmáticas, lo cierto es que hasta ahora no podemos decir con certeza cómo y por qué fueron creadas. Mientras los científicos continúan discutiendo, los antiguos geoglifos de Nazca mantienen su silencio, quedándose como una de las mayores enigmas del mundo antiguo, recordándonos cuán poco sabemos sobre nuestros antepasados y sus capacidades. Pero las líneas de Nazca son solo una de las piezas de una cadena de mensajes misteriosos del pasado, dispersos por todo el mundo. ¿Qué más nos ocultan las arenas del tiempo?
los guardianes de piedra del tiempo, los enigmáticos megalitos del Nuevo Mundo. Mientras las líneas de Nazca continúan guardando sus secretos bajo el sol abrasador de Perú, en el otro extremo de América, entre las colinas verdes del estado de New Hampshire, se oculta un monumento no menos enigmático conocido como el americano Stonehenge o el misterioso bosque de piedra. A diferencia de su famoso homónimo británico, este complejo no es tan ampliamente conocido por la sociedad mundial, pero su misterio se vuelve solo más profundo y atractivo. Imaginaos. Entre los densos bosques del litoral nordeste de los Estados Unidos se elevan decenas de grandes placas y monolitos de piedra dispuestos en orden riguroso, formando una compleja observatorio astronómico. ¿Quién y cuándo creó este misterioso complejo? La arqueología oficial ofrece una versión bastante conservadora, según la cual estas construcciones fueron erigidas por colonos europeos en los siglos XVII y XVIII. Pero, ¿es esto realmente así? Muchos estudios han demostrado que algunos elementos del complejo pueden ser significativamente más antiguos, posiblemente, incluso de hace 4.000 años. Esta antigüedad los hace contemporáneos de las pirámides egipcias y los zigurats sumerios. La sorprendente precisión de los alineamientos astronómicos del americano Stonehenge nos lleva a reflexionar. ¿Cómo pudieron los simples granjeros colonizadores poseer un conocimiento tan profundo del movimiento de los cuerpos celestes? El altar central del complejo está rodeado de estructuras de piedra dispuestas de tal manera que marcan no solo los puntos de salida del sol en los equinoccios y solsticios, sino también ciclos astronómicos más complejos. Algunos entusiastas investigadores han propuesto una audaz hipótesis de que estos megalitos fueron creados por antiguos navegantes celtas que llegaron a las costas del norte de América mucho antes de Colón. En apoyo de esta versión se encuentran piedras con inscripciones enigmáticas que recuerdan a los antiguos Ogham celtas. Otros investigadores van aún más lejos, relacionando el origen del complejo con los fenicios o incluso con los legendarios atlantes. Pero el elemento más intrigante del bosque de piedra es la cámara subterránea tallada en la roca, con un sistema de canales de drenaje que, según algunos investigadores, se utilizaba para realizar antiguos rituales. Cuando uno se encuentra dentro de esta cámara, sintiendo la frescura de las antiguas piedras y escuchando los susurros misteriosos, parece que las mismas paredes susurran historias de tiempos pasados y civilizaciones olvidadas. Las leyendas locales de los nativos americanos hablan de dioses blancos que llegaron desde el mar en tiempos inmemoriales y enseñaron a sus antepasados diversas artes y ciencias. ¿Podrían estas leyendas haber conservado ecos de verdaderos contactos con antiguos viajeros transatlánticos? ¿Y si estos monumentos de piedra fueron realmente creados por representantes de una cultura antigua desconocida para nosotros? ¿Qué otros testimonios de su presencia en el continente americano podrían estar ocultos en los impenetrables bosques y valles montañosos? Es posible que nuestra historia necesite una revisión seria, y el americano Stonehenge sea solo la primera página de un nuevo capítulo en la crónica de la humanidad. Mientras la ciencia académica persiste en su interpretación conservadora, estos silenciosos guardianes de piedra continúan guardando sus secretos, pacientemente esperando el momento en que la humanidad esté lista para escuchar su verdadera historia. Y quién sabe, qué otros enigmáticos monumentos, que desafían nuestras ideas sobre el pasado, podrían estar ocultos en los rincones más inesperados de nuestro planeta? Misterios de las guardias de las praderas, el gran serpiente de la montaña y sus secretos astronómicos. No solo los monumentos de piedra guardan los enigmas de las antiguas civilizaciones de América. Si nos dirigimos hacia el oeste desde el Stonehenge americano, a través de colinas verdes y vastas llanuras, en el corazón del estado de Ohio, descubriremos algo verdaderamente asombroso. Una gigantesca estructura de tierra que se retuerce entre las colinas, similar a una enorme serpiente petrificada en un eterno movimiento. Serpent Mound, o Serpent Mound, es una de las creaciones más enigmáticas e impresionantes de los antiguos constructores del norte de América. Imagine, más de 400 metros de tierra meticulosamente formada, con 7 pliegues suaves, una boca abierta, lista para devorar un huevo o posiblemente el sol durante su ocaso.
Cuando se está en la cima de una colina vecina, observando esta colosal escultura de tierra, inevitablemente se siente un escalofrío ante la maestría de sus creadores. ¿Quiénes eran estos enigmáticos constructores? La arqueología tradicional atribuye la creación del Serpent Mound a representantes de la cultura Fort Ancient, que floreció en estas tierras hace aproximadamente 1000 años. Sin embargo, el datado por radiocarbono de algunos artefactos encontrados dentro de la estructura indica una edad mucho más antigua, posiblemente hasta 3000 años. Esto convierte al Serpent Mound en uno de los más antiguos monumentos preservados del norte de América, contemporáneo del nuevo imperio egipcio y de las primeras civilizaciones de Mesoamérica. Pero lo más asombroso es que esta gigantesca serpiente de tierra no es simplemente una obra de arte o un símbolo religioso. Estudios detallados de astronomía han demostrado que la cabeza de la serpiente está exactamente orientada hacia el punto donde el sol se pone en el solsticio de verano. Además, diferentes curvas del cuerpo de la serpiente coinciden con otros importantes eventos astronómicos, incluyendo los equinoccios y los ciclos lunares. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores, sin los instrumentos modernos, alcanzar tal precisión? ¿Qué conocimientos sobre la mecánica celeste poseían? Las tribus indígenas locales conservan antiguas leyendas sobre personas serpientes, dotadas de gran sabiduría y conocimientos que llegaron desde grandes aguas en tiempos remotos. Algunos investigadores ven en estas leyendas ecos de eventos reales, posiblemente contactos con representantes de civilizaciones más avanzadas. Otros señalan la sorprendente similitud entre el culto a la serpiente en Ohio y cultos similares en la América Central y hasta en el antiguo Egipto. ¿Es esto una coincidencia o un testimonio de antiguas conexiones culturales que cruzaron océanos mucho antes de Colón? Lo más enigmático es que, desde el aire, el Serpent Mound se ve completamente, mientras que desde tierra no se puede abarcar en su totalidad. ¿Para quién fue creado este monumental geoglifo? ¿Para los dioses que observan desde el cielo? ¿O posiblemente para aquellos que poseían la capacidad de elevarse por encima de la tierra? Los arqueólogos continúan encontrando nuevas pruebas de que el Serpent Mound no fue simplemente una estructura simbólica, sino un observatorio funcional que permitía a los antiguos sacerdotes predecir las estaciones con una sorprendente precisión. Al igual que otros observatorios megalíticos en todo el mundo, desde Stonehenge hasta las pirámides de Teotihuacán, el Serpent Mound testifica sobre el profundo entendimiento de los ritmos cósmicos que poseían nuestros antepasados. Sin embargo, a pesar de todos los estudios, las preguntas fundamentales permanecen sin respuesta. ¿Quién, cómo y por qué creó esta monumental estructura? ¿Por qué se eligió la forma de la serpiente para este marcador astronómico? ¿Qué otros secretos pueden estar ocultos bajo las capas de tierra que forman este enigmático guardián de las praderas? Mientras los científicos continúan sus investigaciones, el Serpent Mound guarda silencio, susurrando sus secretos al viento que pasa sobre las colinas de Ohio y pacientemente esperando el día en que la humanidad finalmente esté lista para escuchar su verdadera historia. ¿Cuántos más monumentos similares, posiblemente, yacen sin descubrir bajo las capas de suelo y vegetación, ocultando de nosotros las claves para desentrañar los misterios de nuestro pasado? Tiahuanaco, ciudad perdida de los dioses entre las nubes de los Andes. Pero si abandonamos las colinas verdes de Ohio y nos trasladamos a través de miles de kilómetros hacia el sur, en el mismo corazón del continente sudamericano, descubriremos un testimonio aún más enigmático de los antiguos conocimientos. La misteriosa ciudad de Tiahuanaco, cuyas ruinas silenciosas se elevan a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar en el desierto de Altiplano en la Bolivia contemporánea. Imaginen, bloques de piedra macizos, algunos pesando más de 100 toneladas, tallados con una precisión increíble, de modo que entre ellos no se puede pasar ni siquiera una hoja de cuchillo. Monolitos enigmáticos con imágenes de seres que no se parecen a ninguna creación conocida. Y todo esto en un lugar donde el aire de las montañas delgado dificulta la respiración incluso a los humanos modernos, y el clima severo hace que la agricultura sea casi imposible. ¿Cómo pudo surgir una ciudad tan grandiosa en un lugar tan inhóspito? La arqueología oficial data el apogeo de Tiahuanaco
en el período entre el 400 y el 1200 de nuestra era, afirmando que fue el centro de la civilización Tiwanaku, que controlaba una gran parte de la región andina. Sin embargo, varios investigadores independientes que han estudiado la orientación astronómica de las construcciones de Tiahuanaco han llegado a una conclusión impactante. La ciudad podría haber sido construida hace más de 17,000 años, cuando el nivel del lago Titicaca era mucho más alto y Tiahuanaco estaba en su orilla, funcionando como un puerto. Esta hipótesis, aunque es cuestionada por muchos académicos, encuentra confirmación en los estudios geológicos que muestran las antiguas líneas costeras del lago. Pero lo más enigmático de Tiahuanaco es la tecnología de tallado de piedra. Las puertas del sol. Una arcada de piedra monolítica de más de 10 toneladas están decoradas con relieves complejos, realizados con una precisión que es difícil de lograr incluso con herramientas modernas. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores, supuestamente sin herramientas metálicas, crear superficies tan perfectamente lisas, ángulos rectos y formas geométricas complejas? Algunos bloques tienen extrañas escarificaciones metálicas que los unen, una tecnología que parece innecesaria para una sociedad primitiva, pero crucial para las construcciones que deben resistir fuertes terremotos. Los indígenas aymaras conservan leyendas antiguas que dicen que Tiahuanaco fue creado no por seres humanos ordinarios, sino por los viracochas, dioses blancos que descendieron del cielo en carros de fuego. Según estas tradiciones, fueron estos seres divinos quienes enseñaron a los humanos la agricultura, la astronomía y la arquitectura, y luego desaparecieron misteriosamente, prometiendo volver algún día. Extrañamente, las excavaciones arqueológicas confirman que en Tiahuanaco existió un sistema avanzado de agricultura, los famosos campos de terrazas, que permitían cultivar abundantes cosechas en el clima severo de alta montaña. Esta tecnología fue tan efectiva que los agrónomos contemporáneos la estudian para aplicarla en la lucha contra el hambre en regiones con condiciones difíciles para la agricultura. Otra de las enigmáticas características de Tiahuanaco es el calendario del sol, tallado en las puertas del sol. Este calendario demuestra un profundo entendimiento de los ciclos astronómicos, incluyendo la precesión de los equinoccios, un fenómeno cuyo ciclo completo dura aproximadamente 26,000 años. ¿Cómo pudo una cultura, supuestamente sin escritura, poseer conocimientos tan complejos de astronomía? ¿Para qué necesitaban los antiguos constructores seguir estos ciclos cósmicos tan largos? Tal vez realmente pensaban en términos de milenios, no de vidas humanas. Algunos investigadores han notado extrañas paralelas entre los elementos arquitectónicos de Tiahuanaco y otros antiguos complejos megalíticos en todo el mundo, desde las pirámides egipcias hasta los templos de Angkor en Camboya. Todos estos edificios muestran una sorprendente similitud en la tecnología de tallado de piedra, la orientación astronómica e incluso en la simbolización. ¿Es esto una coincidencia o un testimonio de la existencia de una antigua civilización global cuya sabiduría casi se perdió en alguna catástrofe desconocida? Mientras los científicos discuten, los gigantes de piedra de Tiahuanaco continúan en silencio sobre su alto plato, azotados por los fríos vientos andinos. Ellos guardan sus secretos, como los han guardado durante milenios, esperando que la humanidad esté preparada para entender verdaderamente el mensaje dejado por aquellos que crearon esta ciudad enigmática entre las nubes. Y quién sabe cuántos otros testimonios de antiguos conocimientos están ocultos de nuestros ojos bajo las selvas, las arenas del desierto o incluso bajo las aguas de los océanos, pacientemente esperando su momento para contar la verdadera historia de nuestro planeta. Sacsayhuamán, megalitos, ¿abandonados por extraterrestres? Sin embargo, esto no es la única enigmática que se oculta en las entrañas de los Andes. Si nos adentramos en el corazón de Perú, nos encontraremos con una construcción aún más misteriosa. Sacsayhuamán, un complejo megalítico grandioso, cuya historia está envuelta en un aura de misterio y desconcierto. Imaginaos grandes murallas construidas con enormes bloques de piedra, cada uno pesando hasta 200 toneladas, perfectamente ajustados entre sí sin el menor indicio de mortero. Estas colosales construcciones, que parecen haber sido dejadas por los propios dioses o incluso por extraterrestres, no solo despiertan admiración, sino también muchas preguntas.
¿Cómo pudieron los antiguos habitantes, sin acceso a herramientas y tecnologías modernas, crear tales estructuras impresionantes? A diferencia de Tiwanaku, donde podemos observar rastros de actividad rural y astronomía, Sacsayhuamán nos deja boquiabiertos por su arquitectura y precisión. La ciencia moderna intenta desentrañar los secretos de su construcción, pero hasta ahora no ha podido ofrecer explicaciones convincentes. ¿Cómo pudieron los hombres, que vivieron hace más de 5 siglos, manejar tales masas de piedra, lograr una perfecta adaptación y crear construcciones capaces de resistir fuertes terremotos? Algunos investigadores sugieren que los antiguos constructores utilizaron tecnologías acústicas o incluso formas de antigravitación, lo que suena más como un argumento de una película de ciencia ficción que como una historia real. Pero esto no es todo. Además, a pesar de la amplia difusión de las tecnologías de construcción modernas, ninguna de ellas puede replicar la precisión y durabilidad de estos megalitos. Ni siquiera las máquinas más avanzadas y herramientas pueden alcanzar tal maestría. ¿Qué nivel de maestría tenían los antiguos, si pudieron crear estructuras similares sin la ayuda de las tecnologías disponibles hoy en día? Las leyendas locales afirman que Sacsayhuamán fue construido con la ayuda de una fuerza divina, mientras que algunos aseguran que fue realizado gracias a extraterrestres que visitaron la Tierra en tiempos antiguos. Estos mitos solo aumentan el interés por este lugar, haciendo que nos preguntemos ¿qué secretos ocultan sus piedras? Cerca de Sacsayhuamán se encuentra la ciudad de Cusco, que fue la capital de los incas y el centro de su civilización. Sin embargo, ni siquiera esta gran ciudad puede compararse con la grandiosidad y el misterio de Sacsayhuamán. Las complejas construcciones de piedra, como la piedra de los 12 ángulos, impresionan por su precisión y maestría. ¿Cómo lograron los incas unir tales formas en una sola estructura? Los científicos aún discuten sobre el papel que jugaron estas estructuras en los rituales religiosos y la vida social de los incas. Algunos creen que Sacsayhuamán fue un lugar de adoración, mientras que otros sugieren que podría haber sido una fortaleza militar. Pero en cualquier caso, su verdadero propósito sigue siendo un misterio. ¿Cómo pudo una civilización que alcanzó tales alturas en arquitectura e ingeniería desaparecer, dejando solo estas majestuosas megalitos? ¿Acaso sabían algo que se escapa de nuestro entendimiento? Or perhaps left their secrets for future generations, waiting for us to be ready to uncover them? Sacsayhuamán sigue siendo un silencioso testigo del antiguo esplendor y el misterioso desaparición de una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia de la humanidad. ¿Cuántas más enigmáticas como esta están ocultas bajo la capa del tiempo y el polvo, esperando ser descubiertas? Las pirámides no solo están en Egipto, los misterios de Tikal. Pero esto no es la única misterio que espera su descubrimiento en nuestro mundo. Viaje más allá y nos transportaremos a Guatemala, en el corazón de las selvas tropicales, donde se oculta la antigua ciudad maya de Tikal. Este asombroso complejo arqueológico, rodeado de verdes junglas, está lleno de misterios y secretos. Imagina caminar por estrechos senderos y de repente, frente a ti se alzan majestuosas pirámides, que, al igual que sus homólogos egipcios, no solo fueron logros arquitectónicos, sino también lugares sagrados. Las pirámides de Tikal, con sus impresionantes alturas y líneas rectas, fueron utilizadas no solo como templos para adorar a los dioses, sino también como lugares para rituales de sacrificios. ¿Cómo es posible que tales estructuras complejas y misteriosas fueran construidas en el mismo corazón de la jungla? Algunos investigadores sugieren que los antiguos mayas poseían conocimientos en astronomía y matemáticas que les permitieron crear tales impresionantes construcciones, sincronizadas con los movimientos de los cuerpos celestes. Pero esto es solo el principio de la historia. Una de las características más intrigantes de las pirámides de Tikal es su fenómeno acústico. Si golpeas tus manos cerca de la base de una de las pirámides, el sonido se reflejará y volverá a ti, como si fuera el chillido de un ave sagrada, el quetzal, símbolo de libertad y poder. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores crear tales efectos acústicos?
Existen teorías que afirman que esto se hizo intencionalmente para intensificar la magia de los rituales y crear una atmósfera de comunicación sagrada con los dioses. Sin embargo, cómo lograron tal precisión sigue siendo un misterio. Las leyendas locales dicen que los mismos dioses ayudaron a los mayas en su construcción, y algunos científicos proponen hipótesis de que las pirámides podrían haber sido parte de una red más compleja que interactuaba con los sonidos naturales de la jungla. Pero esto no es todo. Tikal, al igual que Sacsayhuamán, sigue siendo un silencioso testigo de una civilización desaparecida que, alcanzando su máximo desarrollo, desapareció inesperadamente. ¿Cómo pudieron los mayas, poseedores de tales conocimientos y tecnologías, dejar solo ruinas? ¿Acaso sabían algo que nos está vedado? ¿O sus secretos fueron llevados al olvido junto con sus últimos descendientes? Las pirámides de Tikal, ocultas bajo el velo del tiempo y la jungla, continúan guardando múltiples misterios, esperando ser descubiertos. ¿Cuántos más prodigios están ocultos en las entrañas de selvas inexploradas, listas para revelar sus secretos a aquellos que se atrevan a buscarlos? Caramenes de piedra mirando al cielo, los misterios de las cabezas olmecas en México. Sin embargo, esto no es la única enigmática que espera su solución en nuestro mundo. Avanzando más adentro en México, nos encontramos con las cabezas olmecas, enormes esculturas de piedra, whose características masivas parecen observar el cielo infinito. Cada una de estas cabezas, con un peso de hasta 40 toneladas, es una verdadera obra de arte, llena de enigmas y preguntas a las que aún no se han encontrado respuestas. ¿Cómo pudieron los antiguos olmecas crear tales monumentales esculturas? ¿Y qué intentaban decir con estos rostros llenos de misterio? Estas cabezas de piedra, talladas en roca volcánica, impresionan por su detallado trabajo y estilo inusual. Algunos investigadores afirman que sus características podrían indicar algún tipo de conexión con otras civilizaciones, incluso con pueblos africanos. Pero ¿cómo pudo ocurrir tal intercambio entre culturas situadas en continentes diferentes? Esta es una pregunta que genera múltiples teorías y especulaciones. Mientras algunos científicos sugieren la posibilidad de viajes marítimos y el intercambio de ideas, otros subrayan que no hay pruebas concluyentes que respalden estas hipótesis. ¿Cómo es posible que estas cabezas olmecas, creadas hace más de 3000 años, sigan siendo un misterio para el ser humano moderno? Además, es digno de mención el lugar donde se encuentran estas cabezas no es menos intrigante. Muchas de ellas se encuentran a gran distancia de las fuentes de piedra de las que fueron talladas. ¿Cómo pudieron los antiguos maestros transportar tales grandes bloques? Algunos sugieren que utilizaron plataformas de madera y sistemas de rodillos, pero esto no es más que una hipótesis, y ninguna de estas ideas puede explicar la complejidad del proceso. Además, otra de las enigmas es por qué los olmecas, alcanzando tal nivel de maestría, solo dejaron tras sí estas esculturas de piedra. Su civilización, como muchas otras, desapareció sin dejar rastro, dejando solo estos silenciosos testimonios de su existencia. ¿Cómo pudieron perderse tan rápidamente los conocimientos y tradiciones que parecían tan desarrollados? Los científicos solo pueden especular sobre posibles causas: guerras, catástrofes naturales o conflictos internos. Pero ninguna de estas teorías ofrece una respuesta completa a la pregunta: ¿qué ocurrió realmente? Estas caras de piedra, mirando al cielo, continúan guardando sus secretos, esperando a que alguien pueda desentrañarlos. ¿No habrá en nuestro mundo aún muchos más enigmas similares esperando su momento? ¿Cuántos misterios aún están más allá de nuestro entendimiento y cuántos de ellos esperan ser descubiertos? Ciudad desaparecida sin rastro, Palenque y su misterioso templo. Pero esto no es la única incógnita que espera su revelación en los secretos rincones de México. Vamos a transportarnos al corazón de la selva, donde se encuentra la antigua ciudad de Palenque, uno de los más enigmáticos y majestuosos edificios de la civilización maya. Esta ciudad, que alguna vez floreció y estaba llena de vida, hoy solo es una sombra de su antiguo esplendor, rodeada de densos árboles y un misterioso susurro de la naturaleza. Sin embargo, el elemento más intrigante de este complejo es el templo,
dentro del cual se descubrió una tumba que causa controversia y asombro entre los investigadores. ¿Cómo es posible que en este antiguo lugar los arqueólogos hayan encontrado un sarcófago que recuerda un cohete espacial? La imagen en la tapa de este sarcófago, que evoca asociaciones con astronautas, ha sido la base de numerosas teorías. Algunos lo llaman astronauta maya, afirmando que los antiguos constructores poseían conocimientos sobre el cosmos que superaban su tiempo. Pero ¿cómo pudieron surgir tales ideas en una cultura que existió hace más de 1000 años? Quizás sea solo una metáfora que refleja sus concepciones sobre la vida y la muerte, o tal vez sea un indicio de un contacto con otras civilizaciones. En ese momento, algunos investigadores señalan el significado simbólico de la imagen, mientras que otros sugieren que podría implicar algo mucho más enigmático y extraordinario. Un aspecto importante es el propio templo, construido con tal precisión y maestría que parece que fue construido no para simples mortales, sino para aquellos que podrían comunicarse con los cielos. Una de las versiones dice que la tumba podría haber servido no solo como lugar de enterramiento, sino también como templo donde se realizaban rituales relacionados con la astronomía y la veneración de las estrellas. ¿Cómo pudo ser así? ¿Por qué una civilización que alcanzó tales alturas en la construcción y la astronomía desapareció sin rastro? Algunos hablan de guerras y conflictos internos, otros de cataclismos naturales, pero ninguna de las teorías puede explicar la desaparición completa de esta ciudad asombrosa. Palenque, envuelto en misterio, parece estar esperando la revelación de sus secretos, continuando guardando sus enigmas. ¿Qué ocurrió con sus habitantes? Quizás abandonaron sus hogares en busca de nuevos horizontes, o tal vez sus conocimientos y tradiciones se perdieron para siempre. ¿Cuántos misterios están ocultos no solo en Palenque, sino también en otros rincones de nuestro planeta? ¿Acaso aún esperan su momento ciudades similares, llenas de incógnitas y leyendas? Las misteriosas civilizaciones antiguas continúan llamándonos, haciéndonos reflexionar sobre lo poco que sabemos del gran legado que nos dejaron nuestros antepasados. El enigma de los gigantes de piedra, los Moai de la isla de Pascua. Pero esto no es todo lo que atrae la atención de los investigadores y amantes de los antiguos misterios. Vamos a trasladarnos a la lejana isla de Pascua, que, a pesar de su aislamiento, se convirtió en el hogar de una de las culturas más intrigantes de la historia de la humanidad. Estas majestuosas estatuas de piedra, conocidas como Moai, parecen observar el horizonte, vigilando el mar y sus infinitas extensiones. Cada una de estas figuras colosales, talladas en toba volcánica, posee una individualidad única, y su misteriosa historia continúa generando controversias y conjeturas. ¿Cómo lograron estos grandes bloques de piedra ser transportados por la isla, que no disponía de ruedas ni de grandes animales para el transporte? Algunos investigadores proponen teorías según las cuales los antiguos habitantes de la isla utilizaron complejos sistemas de cuerdas y mecanismos para mover las estatuas, mientras que otros sugieren la posibilidad de que las estatuas se movieran simplemente inclinándose hacia un lado y avanzando. Pero ¿qué es lo que realmente se oculta bajo la tierra de algunas de estas figuras colosales? Extrañamente, se ha encontrado que en algunas Moai no solo están las cabezas, sino también los cuerpos, enterrados en la tierra. Estos hallazgos plantean aún más preguntas. ¿Por qué los antiguos maestros ocultaron parte de sus creaciones? Tal vez esto esté relacionado con rituales o incluso con creencias sobre la vida después de la muerte. ¿Cómo es posible que una cultura tan autónoma, desarrollada en aislamiento, haya creado tales impresionantes logros arquitectónicos? Los antiguos habitantes de la isla de Pascua, conocidos como Rapa Nui, fueron verdaderos maestros de su oficio, y su habilidad para trabajar la piedra asombra la imaginación. Sin embargo, a pesar de sus logros, la isla se enfrentó a crisis ecológicas y sociales que llevaron a la desaparición de muchas tradiciones únicas. Algunos investigadores sugieren que la tala excesiva de bosques para mover las estatuas y construir edificios llevó a una catástrofe ecológica, mientras que otros señalan conflictos internos y la lucha por los recursos como causas del declive de esta civilización. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo pudo una cultura tan destacada llegar a su declive,
dejando solo testimonios pétreos de su grandeza. ¿Y cuántas de estas misteriosas historias están ocultas en otros rincones del mundo, donde el aislamiento y la cultura única podrían haber llevado a la creación de artefactos y tradiciones inusuales? La isla de Pascua, con sus enigmáticos moai, nos recuerda que las historias de la humanidad están llenas de incertidumbres y extraños paralelismos. Tal vez, en algún lugar bajo la tierra, bajo la capa del tiempo, esperan ser descubiertos aún más misterios que solo aguardan para ser revelados. El misterio de las piedras rodantes. Valle de la Muerte, Estados Unidos. Sin embargo, esto no es todo lo que puede asombrar nuestra imaginación. Vamos a trasladarnos al Valle de la Muerte, ubicado en California, donde en el silencio del desierto se ocultan verdaderos fenómenos naturales. Aquí, en el fondo del lago seco de Racetrack, se pueden ver piedras extrañas que parecen tener voluntad propia y ser capaces de moverse por sí mismas. Estas enigmáticas piedras rodantes, que pesan decenas de kilos, dejan huellas claras en la superficie lisa, como si alguien invisible las estuviera arrastrando. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo pudieron estas piedras, careciendo de cualquier medio visible de movimiento, realizar sus extraños viajes, dejando rastros de varios metros? Los investigadores han estado largo tiempo desentrañando este misterio, y aunque han encontrado una explicación parcial, el fenómeno sigue siendo inexplicable. Algunos científicos han propuesto una teoría según la cual las piedras rodantes se mueven gracias a la combinación de condiciones climáticas específicas y una fina capa de agua que se forma en la superficie durante las frías noches. Cuando la temperatura baja, las piedras posiblemente resbalan sobre el hielo, dejando sus misteriosos rastros. Pero ¿cómo explicar entonces los casos en los que las piedras se movían por suelo absolutamente seco? Algunos investigadores incluso sugieren que estas piedras pueden estar dotadas de algún misterioso poder del que aún no sabemos nada. ¿Cómo es posible que en nuestro mundo moderno, con sus altas tecnologías y logros científicos, aún no podamos explicar completamente este fenómeno? ¿Qué significado podrían tener estas piedras rodantes para las antiguas culturas que habitaban estos lugares? Quizás para ellas eran signos o símbolos que representaban el movimiento de la vida y la eternidad, pero este misterio es solo uno de muchos que se esconden en el Valle de la Muerte. Si miramos a nuestro alrededor, encontraremos innumerables otras anomalías naturales que también ponen en duda nuestro entendimiento de las leyes de la física y la naturaleza. Por ejemplo, en esta misma región se pueden encontrar formaciones naturales únicas como los cristales de sal y las dunas móviles, que cambian sus formas y ubicación bajo la influencia del viento. ¿Cómo explicar estos extraños fenómenos que permiten a la naturaleza jugar con nuestras ideas sobre la realidad? Tal vez esto es solo una pequeña parte de lo que nos espera en un mundo lleno de misterios y secretos, donde cada paso puede abrir algo nuevo e inexplorado. Quizás en esto reside la verdadera belleza de nuestro mundo, en que incluso las cosas más simples pueden ocultar complejos misterios como las piedras rodantes que esperan ser descifrados. Y quién sabe cuántos secretos similares están ocultos en otros rincones del planeta, esperando que finalmente les prestemos atención. El misterio de la pirámide bajo la colina. Cholula, México. Sin embargo, esto no es toda la misteriosa historia que puede cautivar nuestra imaginación. Vamos a México, donde se encuentra uno de los hallazgos arqueológicos más asombrosos, la pirámide de Cholula. A primera vista, parece ser solo una colina, en la cima de la cual se alza una iglesia, y durante siglos muchos no sospechaban lo que se ocultaba bajo su superficie. Solo recientemente, durante las excavaciones, los arqueólogos hicieron un descubrimiento asombroso. Bajo esa colina se encuentra una estructura mucho más antigua, la pirámide más grande del mundo en términos de volumen. ¿Cómo es posible que una construcción tan grandiosa fuera olvidada y camuflada bajo una simple colina? Los historiadores sugieren que los conquistadores españoles, al llegar a esta tierra, decidieron construir una iglesia en la cima de la pirámide, con el objetivo de cerrarse el sitio sagrado que representaba un centro importante para los habitantes locales y su religión. Esta estrategia podría haber servido no solo para la destrucción de las antiguas creencias,
sino también para demostrar la fuerza de la nueva autoridad que pretendía borrar los rastros de la antigua cultura. Pero, ¿qué los llevó a elegir precisamente ese lugar para la construcción? Es posible que ellos mismos sintieran la misteriosa fuerza que emanaba de esas antiguas piedras, una fuerza que aún no somos capaces de entender. La pirámide de Cholula, construida con millones de ladrillos y cubierta por una capa de tierra, permaneció oculta durante muchos siglos, y solo gracias a los métodos de investigación modernos, como el escaneo láser, se ha logrado desentrañar sus secretos. Pero, ¿cómo pudo una civilización tan avanzada como los toltecas desaparecer, dejando tras de sí solo enigmas similares, que intentaban ocultar bajo capas de tierra y tiempo? Esta pirámide, oculta a la vista, parece hablarnos, susurrando sus antiguos secretos. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de los investigadores, muchos aspectos de su historia permanecen oscuros. Por ejemplo, ¿cómo se construyeron esas gigantescas estructuras teniendo en cuenta las tecnologías de la época? Algunos científicos sugieren que podría haber estado relacionado con el uso de herramientas avanzadas y sistemas de trabajo. Pero ¿cómo explicar la precisión y la escala de las obras? Podría ser algo más que simplemente la genialidad humana. Podría haber sido una fuerza de la que apenas estamos comenzando a sospechar. Y, al igual que con las rocas rodantes del Valle de la Muerte, nos encontramos frente a lo desconocido. Con cada nuevo hallazgo, solo levantamos un poco el velo sobre los secretos que nos esperan en los lugares más inesperados. Así, la pirámide de Cholula se convierte en símbolo no solo del esplendor de las antiguas culturas, sino también de nuestro propio desconocimiento. ¿Cuántos más secretos están ocultos bajo capas de tierra y tiempo? ¿Cuántos más sitios sagrados, similares a este, esperan ser descubiertos, listos para contar historias que aún hoy nos asombran? El misterio de la fortaleza de Ollantaytambo, construida sin seguir las leyes de la geometría. Sin embargo, esto no es la única misterio que nos hace reflexionar sobre las antiguas civilizaciones y sus increíbles logros. Vamos a Perú, al corazón del antiguo imperio inca, donde se alza la fortaleza de Ollantaytambo, un lugar lleno de secretos y de un talento extraordinario. Esta fortaleza, ubicada a una altura superior a 2.700 metros, representa un conjunto de terrazas escalonadas y murallas que impresionan por su perfecta disposición. ¿Cómo lograron los incas crear tal obra maestra cuando parecía que no tenían acceso a las tecnologías modernas? Las grandes piedras de piedra, perfectamente ajustadas entre sí, parecen susurrarnos sus secretos. Pero ¿cómo lograron los incas elevar estos grandes bloques a tal altura? Además, quizás los incas poseían secretos que se perdieron en el tiempo, o utilizaban tecnologías desconocidas para nosotros. Algunos, pero ¿cómo? ¿Por qué? Ollanta, quizás los ¿qué? Ollanta, ¿cuántos? Quizá. El misterio al esta Teotihuacán, ¿cómo la pirámide? ¿Qué puede? Pero hay algunas, ¿cómo cada piedra, cada terraza parece estar llena de una energía desconocida, capaz de causar escalofríos en quien se acerque a su superficie. Caminando por las calles de Teotihuacán, se puede sentir cómo la historia susurra desde las profundidades de los siglos. El frío Chitó de las pirámides, azotado por el viento, parece guardar en sí mismo innumerables secretos. ¿Por qué precisamente aquí, en este lugar, se construyó una ciudad tan grandiosa? ¿Cuál fue su papel en la vida de los antiguos mexicanos? Quizás fue un lugar sagrado, donde los hombres se dirigían a los dioses para obtener conocimientos y fuerzas. Pero, ¿por qué desde entonces ha habido tanto número de secretos sin resolver? Los investigadores que intentan descifrar este misterio señalan que incluso en nuestras actuales excavaciones, realizadas con tecnologías avanzadas como el escaneo láser y la tomografía por rayos X, aún quedan muchas incógnitas. Algunos hallazgos que podrían arrojar luz sobre la vida en Teotihuacán aún no han sido descubiertos. ¿Cómo podemos explicar este misterioso silencio que ha rodeado esta antigua ciudad durante tantos siglos? ¿Podremos algún día comprender sus conocimientos y su visión del mundo? El misterio de Teotihuacán sigue sin resolver y no deja de fascinarnos. Cada hallazgo podría ser una clave para desentrañar el misterio, pero quizás algunas de estas verdades deben permanecer ocultas para que sigamos buscando respuestas.
¿Cuántos otros misteriosos ciudades están ocultos bajo el velo del tiempo, esperando que sus historias sean contadas? ¿Cuántos secretos de nuestro mundo aún esperan ser revelados? El misterio de las cuevas subterráneas de Puerto Rico. ¿Puertas a otros mundos? Desde las enigmas de Teotihuacán, nos dirigimos al corazón del archipiélago caribeño, a Puerto Rico, donde se ocultan cuevas enigmáticas que se adentran más profundamente en la tierra de lo que podemos imaginar. Estos laberintos subterráneos, que los habitantes locales llaman cuevas profundas, están envueltos en mitos y leyendas sobre seres subterráneos que, según las tradiciones, habitan en sus oscuras profundidades. Los petroglifos conocidos, tallados en las rocas, cuentan historias de antiguas civilizaciones que nos dejaron signos enigmáticos, pero su historia sigue siendo prácticamente desconocida. ¿Cómo pudo surgir una cultura tan compleja en esta región? ¿Qué secretos guardan estos símbolos misteriosos? Entre los habitantes locales se cree que estas cuevas podrían ser puertas a otros mundos. Se dice que aquellos que se atrevan a entrar en sus oscuras profundidades podrían encontrarse con seres de los que no se habla en los libros de historia. Los viajeros que se han atrevido a explorar estos subterráneos cuentan de extraños sonidos y luz parpadeante que emana de las profundidades. Pero, ¿cuánto de esto es realidad y cuánto es solo imaginación? Los arqueólogos que estudian estas cuevas encuentran rastros de civilizaciones que, según ellos, no pueden estar relacionadas con las culturas conocidas, como los taínos o incluso tribus más antiguas. ¿De dónde provienen estos seres enigmáticos y qué conocimientos podrían haber llevado a sus mundos subterráneos? Las investigaciones muestran que muchas de estas cuevas tienen dimensiones enormes y sistemas complejos de pasajes que se extienden por kilómetros en profundidad. Por ejemplo, una de las cuevas más conocidas, la cueva de Camuy, es famosa por sus impresionantes estalactitas y estalagmitas que, según se dice, forman figuras misteriosas que recuerdan a antiguos dioses. ¿Cómo pudieron estas formaciones naturales influir en las creencias de los antiguos sobre la vida y la muerte? Es posible que precisamente en estos oscuros abismos buscaran respuestas a sus preguntas más profundas. Algunos investigadores incluso sugieren que las cuevas podrían haber servido como lugares sagrados para rituales y adoraciones. Pero ¿qué secretos podrían haber estado ocultos a los ojos ajenos? Sin embargo, a pesar de los numerosos descubrimientos, los enigmas de estas cuevas remain unresolved. ¿Cómo pudieron estas civilizaciones existir en un lugar tan aislado y por qué la información sobre ellas está tan poco documentada? Es posible que esto esté relacionado con cataclismos que borraron sus rastros de la faz de la Tierra. Algunas teorías sugieren que estos seres enigmáticos podrían haber sido víctimas de desastres naturales o guerras que llevaron a su desaparición. Pero si esto es así, ¿por qué no tenemos pruebas más claras de su existencia? Uno de los aspectos más intrigantes de estas cuevas es su conexión con los mitos de mundos subterráneos. Las leyendas locales hablan de que en estas profundidades habitan los espíritus de los antepasados que guardan el acceso a conocimientos secretos. ¿Cómo pudieron surgir estos mitos y tienen alguna base histórica? Cada visita a estas cuevas deja la sensación de estar en contacto con algo mayor que simples rocas antiguas y petroglifos. No es solo una cuestión geológica, es un lugar donde se cruzan mundos el nuestro y el que se encuentra tras el velo del tiempo. El misterio de las cuevas de Puerto Rico sigue sin resolver, y cada paso en sus profundidades puede ser el inicio de un nuevo descubrimiento o, posiblemente, un encuentro con algo inexplicable. ¿Cuántos más secretos están ocultos en las entrañas de nuestro planeta y estamos preparados para descubrirlos? Solo podemos especular sobre las historias increíbles que algún día se contarán. El misterio del templo de Quetzalcóatl, construido en una sola noche. Al desplazarnos por los profundos secretos de las cuevas de Puerto Rico, llegamos al corazón de México, al majestuoso templo de Quetzalcóatl en Cholula, un lugar donde la historia y el mito se entrelazan en un baile inusual. La leyenda cuenta que este templo fue construido en una sola noche con la ayuda de fuerzas sobrenaturales, lo que suscita muchas preguntas sobre qué conocimientos y tecnologías poseían los antiguos mayas. ¿Cómo pudo ocurrir tal prodigio? ¿Cuántos secretos están ocultos en esta historia mágica? El templo,
dedicado al dios del viento y el conocimiento, Quetzalcóatl, no solo impresiona por sus dimensiones, sino también por la meticulosidad de su arquitectura. Cada primavera, en el día del equinoccio de primavera, la luz y la sombra juegan un juego asombroso en sus escaleras. Parece que una serpiente sube por la escalera, creando la impresión de que Quetzalcóatl mismo desciende del cielo para saludar a sus seguidores. ¿Cómo pudieron los antiguos arquitectos calcular tan exactamente este efecto? ¿Es esto una prueba de su genialidad? Las escaleras del templo, que suman 91 escalones, llevan a un impresionante espacio donde alguna vez se encontraba el altar donde se realizaban los sacrificios. Las leyendas locales afirman que respirando el aire de estos lugares sagrados se puede sentir el espíritu de los antiguos sacerdotes, que posiblemente aún guardan sus secretos. Pero, ¿qué exactamente ocurrió en las paredes de este templo? ¿Podrían estos rituales estar relacionados con conocimientos más profundos sobre el cosmos y el tiempo, que aún no podemos entender? Algunos investigadores sugieren que el templo no solo servía como un centro religioso, sino también como un centro astronómico, donde los antiguos astrónomos observaban los movimientos de los cuerpos celestes y predecían los cambios de las estaciones. ¿Cómo pudieron integrar tan exactamente la astronomía en la arquitectura? ¿Es esto solo una coincidencia? ¿O fue parte de un plan oculto a los ojos de los extraños? Diferentes teorías sobre esta construcción ofrecen múltiples interpretaciones. Algunos creen que el templo fue construido bajo la influencia de tecnologías extraterrestres, mientras que otros consideran que esto es simplemente el resultado de un excepcional talento humano y conocimientos. A pesar de todo lo investigado, los misterios que rodean el templo de Quetzalcóatl permanecen sin resolver. ¿Cómo pudo ser creada tal arquitectura compleja en tan corto tiempo? Quizás esté relacionado con los mitos de intervenciones divinas que permean la cultura maya. Algunos habitantes locales creen que sus antepasados realmente se comunicaron con los dioses, que les ayudaron a construir tales estructuras majestuosas. Pero, ¿dónde están las pruebas de esta interacción? Este templo, al igual que las cuevas de Puerto Rico, es una pista de que nuestra historia está llena de secretos y misterios. ¿Cuántos lugares más existen en todo el mundo que ocultan sus secretos bajo capas de tiempo? Quizás cada uno de ellos espera a un investigador dispuesto a descubrir sus historias increíbles. El misterio del templo de Quetzalcóatl sigue sin resolver, y cada paso por sus escaleras puede llevar a un nuevo descubrimiento o, tal vez, a un encuentro con algo que desafía nuestra comprensión. ¿Cuántos secretos más están ocultos en las entrañas de nuestra historia y estamos preparados para descubrirlos? Al sumergirnos en las profundidades de la historia, comprendemos que muchos de estos grandiosos edificios no solo son reales, sino que también son oficialmente reconocidos como parte de nuestro patrimonio histórico. Están de pie como testigos mudos de épocas pasadas, whose imprints are etched in piedra y tierra. Sin embargo, incluso hoy, después de siglos y milenios, estos monumentos guardan más enigmas que respuestas. Por ejemplo, ¿cómo podían las antiguas civilizaciones crear tales formas arquitectónicas complejas y grandiosas utilizando solo herramientas primitivas? ¿Qué conocimientos y tecnologías utilizaban para transmitir sus ideas a través de los siglos? Estas preguntas siguen flotando en el aire, como un eco de tiempos pasados. Cada uno de estos lugares, ya sea el templo de Quetzalcóatl, las enigmáticas pirámides de Giza o las ciudades perdidas de los incas, nos invita con sus historias que ansían ser descubiertas. ¿Qué secretos se ocultan en las ruinas enterradas bajo las hojas de los jungles o las arenas de los desiertos? Tal vez cada uno de estos lugares espera a su investigador, dispuesto a desentrañar sus increíbles historias. Los invitamos a reflexionar sobre cuáles de estos enigmas les gustaría ver con sus propios ojos. ¿Cuáles de estos edificios, según su opinión, son los más impresionantes y están llenos de misterios? No olviden que aún nos esperan historias aún más enigmáticas de todo el mundo. Y cada vez que hagan clic en Me gusta o se suscriban a nuestro canal, nos acercamos a nuevos descubrimientos. Así que no pierdan la oportunidad de ser parte de este emocionante viaje a través del tiempo y el espacio. La pregunta sigue en el aire. ¿Cuántos más secretos están ocultos en las entrañas de nuestra historia
y estamos listos para descubrirlos.